Apreciados forjadores de nueva humanidad, pero muy buenos días. Nuestro tema, violación de los derechos humanos. ¿Por qué se violan los derechos humanos? Fue la pregunta que un estudiante de Derecho le lanzó al decano de esta materia en la universidad. Y el decano, para hacer más participativa la clase, devolvió la pregunta involucrando a todos los estudiantes. Y vinieron las respuestas. Se habló de la falta de educación, de la falta de sentido social y humano. Se habló de la explotación del hombre por el hombre, de los ricos contra los pobres, de la selección natural en que el pez grande se come al chico, del abuso de poder en que unas pocas familias influyentes se apropian del Estado y del gobierno contra las clases menos favorecidas. Las opiniones de derecha e izquierda fueron la nota principal y hasta se acusó a la Iglesia Católica de ser la causa de tales violaciones a los derechos humanos. Y el debate se prolongó más allá del horario establecido sin que hubiera una respuesta satisfactoria. Entonces, en medio del acaloramiento de un tema tan candente, un joven que se mantenía al margen de las discusiones, porque su posición teológica y de fe en Dios había sido rechazada y atacada muchas veces, levantó la mano y les dirigió la palabra en los siguientes términos. Mientras se le nieguen a Dios los derechos sobre los humanos, que son su creación, los hombres seguirán violando y desviándose de tales derechos, lo que necesariamente les llevará a las guerras y a su propia destrucción. En ese preciso momento sonó el timbre de cambio de hora de clases y todos quedaron como en suspenso y sin palabras. Pues para hablar de derechos humanos primero hay que hablar del derecho como principio fundamental de convivencia humana y social. ¿Dónde nace el derecho y cuándo los derechos humanos? En el año de 1050, la Europa de aquel tiempo, que sería entonces cuna de la civilización después, era apenas la mezcla de los vestigios ya opacos del Imperio Romano. Las hordas de invasiones de bárbaros, las invasiones del Islam o los mismos árabes, y la existencia del feudalismo, para quienes saben algo de historia. No existía en aquel entonces un sistema jurídico ordenado, sino solo las órdenes que variaban según los grupos existentes y siempre con el interés subjetivo de los dominadores de turno. El cuerpo social más organizado que existía en esos tiempos era la Iglesia Católica, que aunque no tenía un conjunto organizado de leyes, era quien mejor entendía y aplicaba las leyes, normas y disposiciones de convivencia humana y las acciones sociales, políticas, económicas y culturales fundamentadas en la Biblia, los concilios, las declaraciones papales, los escritos de los padres de la Iglesia, los apóstoles y la doctrina que ya tenía. Entre los años de 1140 y 1142, un monje benedictino, jurista de nombre Franciscus Gracianus, de Bolonia, Italia, compuso la primera obra como base del derecho que se llamó Armonía de los Cánones Discordantes, basada también en la Biblia, los concilios, la patrística y algunas declaraciones papales. Trabajo muy difícil de organizar si se piensa en el nombre de dicha obra, Armonía de los Cánones Discordantes. En ella se tuvieron en cuenta los textos bíblicos de Jeremías, capítulo 31, versículo 33, Romanos, capítulo 2, versículos 14 al 15 y los 10 mandamientos, entre otros textos, en los cuales se encuentra a la perfección los fundamentos de la ley natural. En el texto de Jeremías leemos: porque este es el pacto que haré con la casa de Israel
Pondré mi ley dentro de sus corazones, allí la escribiré. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y en la carta a los romanos leemos: cuando los gentiles, o sea, las gentes, guiados por la razón natural sin ley, cumplen los preceptos de la ley, ellos mismos, sin tenerla, son para sí mismos ley. Y muestran con esto que los preceptos de la ley están escritos en sus corazones, siendo testigo su conciencia y las sentencias con que entre sí unos y otros se acusan o se excusan. Estos fueron básicamente los textos de aquellos trabajos. Entre los años de 1224 y 1241, el Papa Gregorio IX ordenó el primer cuerpo sistematizado y legal, y que fue entonces el derecho canónico basado en la Biblia, los dictados papales y las compilaciones del derecho romano, y el tratado de aquel monje Franciscus Gracianus. Este trabajo lo encomendó el Papa al sacerdote dominico jurista San Raimundo de Peñafort, que formó así el derecho canónico que sirvió básicamente a la Iglesia, pero que también fue la máxima norma jurídica de toda Europa y que imperó hasta el año 1983, cuando Juan Pablo II ordenó su reforma a cargo del cardenal venezolano salesiano Rosalio Castillo Lara. Fue entonces la Iglesia quien enseñó por primera vez al hombre occidental lo que es un sistema legal moderno. Fue la Iglesia quien enseñó qué costumbres, estatutos, casos y doctrinas en mutuo conflicto pueden reconciliarse mediante el análisis. Hasta aquí esta primer parte obligada para poder entender el tema de mañana, los derechos humanos, apenas como resumen en sus fundamentos. Bien apreciados forjadores de Nueva Humanidad, muchas gracias por su amable atención. Que Dios les bendiga y les llene de éxito y prosperidad en todas sus empresas y proyectos.